Bueno, hola, buenas noches. Nuevamente hoy, un domingo más, arreglando la música. Compartiendo con ustedes sobre temas de actualidad, sobre prevención en salud mental. Hoy habíamos quedado de compartir entonces el tema sobre regulación emocional en los niños y en los adolescentes en especial, pero también yo creo que es importante que pensemos de que la regulación de los niños y de los adolescentes viene de la mano de nuestra propia regulación emocional. Así que vamos a estar compartiendo un poco sobre eso, y también después voy a compartir con ustedes el tema de Brain Spotting, que es una nueva psicoterapia que estoy comenzando a trabajar acá en Vergara con ella, y bueno, más o menos eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy. Vamos a esperar un poquito a medida que se van sumando las personas. Como ven, me preparé un tecito para compartir también. Está un poco fresco aquí. Y bueno, y entonces, como les comentaba, hoy entonces vamos a estar hablando sobre la regulación emocional, y en especial entonces cómo se logra o cómo podemos ayudar a nuestros hijos, los más pequeños y los no tan pequeños, como en el caso de los adolescentes, para que puedan tener una buena regulación emocional. Me parece que es un tema que está muy actual, porque por lo menos en la consulta yo tengo a muchos niños que una y otra vez tienen algunas dificultades a nivel escolar o en algún otro centro educativo, que va de la mano entonces de la regulación emocional. ¿Por qué? Bueno, porque presentan dificultades de conducta, porque les cuesta manejar la frustración, porque les cuesta esperar, ¿no? Porque muchas veces no saben controlar su enojo o su ira, con momentos de una desregulación importante. A veces, bueno, los famosos berrinches, que también, digo, a veces las madres tenemos que enfrentar. Entonces, un poco por ahí es la propuesta de hoy, ¿no? De estar dándoles algunas herramientas o algún pienso para que sus hijos puedan estar regulados de la mejor manera. Contarles un poco de que cuando hablo de regulación emocional, ¿no? Tiene que ver con eso, con la capacidad que tenemos nosotros de hacer frente de una manera que sea positiva a los diferentes obstáculos que se nos presentan en el día a día. Nosotros sabemos que los niños son muy sensibles, y cualquier situación puede afectarles también a la hora de regular sus emociones. Ahí, bueno, quisiera saludar a mi hijo Matías Casariego, pero también a un amigo desde Caxias do Sul, Gabriel Sebén, presente. Qué lindo tenerte por acá, Gabriel, en este momento que estamos compartiendo este tema sobre regulación emocional en los niños y adolescentes. Un beso para Augusto y para toda tu familia. Y bueno, y entonces comentarles, ¿no?, de que las regulaciones emocionales van a depender entonces en buena parte de nuestra actitud. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque desde que el bebé está en la pancita de su mamá, ¿no?, ya está de alguna manera aprendiendo o recibiendo en parte, ¿verdad?, todas las emociones que su mamá también tiene. Y entonces ahí les recuerdo
a las mamás que están embarazadas, que es muy importante entonces que se cuiden emocionalmente y que se mantengan la mayor parte de su embarazo estables o tranquilas en lo posible, ¿no? Yo sé que la vida todos los días nos trae dificultades y que nosotros también tenemos que saber lidiar con ellas. Pero bueno, tenemos que acordarnos de ese bebecito que está compartiendo su vida con nosotras durante esos 9 meses y que dependiendo también de cómo nos sientamos nosotros es como ese bebé se va a ir entonces conformando, ¿no? Va a ir creciendo, se va a ir desarrollando y también va a tener una oportunidad de regularse mejor en la medida que el embarazo transcurra tranquilo, ¿no? O por lo menos sin mayores sobresaltos. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque ustedes saben que cuando las mamás se asustan o pasan un mal momento o se preocupan e ingresan en un nivel de estrés, entonces todas las hormonas que van a afectar a la madre en un proceso de estrés también van a estar afectando a ese bebé a través de la placenta. Entonces sabemos que, por ejemplo, el cortisol, que va a aumentar nuestro latido cardíaco cuando estamos preocupadas o cuando estamos asustadas o con inseguridad, se activa ese mecanismo de estrés y entonces inunda todo nuestro torrente sanguíneo. Pero ¿qué pasa? La placenta entonces también va a permitir de que ese cortisol ingrese a ese cuerpecito que se está desarrollando y tenga sus consecuencias. Entre algunas de ellas, las que ya están estudiadas, hablamos de que los bebés cuyas madres están muy estresadas, entonces van a crecer menos, van a crecer más lento. ¿Por qué? Bueno, porque ese mismo cortisol entonces va a estar afectándoles. Y también entonces su desarrollo en general, pero su sistema nervioso en particular va a estar mucho más sensible y va a ser un sistema nervioso entonces excitado ya desde antes de nacer. Por eso es que a veces tenemos bebés que se pueden percibir como muy nerviosos o como muy sensibles, que se asustan con facilidad, que les cuesta adaptarse al medio, y eso a veces tiene que ver con las vivencias de su mamá durante el embarazo. Después, por otro lado, también recordar de que ese aparato psíquico del bebé, ese sistema nervioso, está inmaduro y cuando nace hay una estructura que se llama amígdala que sí está madura desde que nacemos. ¿Por qué? Porque nos permite justamente activar ese sistema de sobrevivencia, ¿no? Va a ayudarnos a sobrevivir. Encargándose de las funciones adecuadas. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo un sistema nervioso con una amígdala activada, entonces también esa amígdala puede estar tan sensible que a medida que ese niño vaya creciendo, entonces tengo una respuesta inadecuada, no logre las respuestas de tranquilidad o por lo menos de tolerancia que debería de tener. Después todos sabemos de que el ser humano es en función del otro, entonces tenemos un bebé que necesita de los cuidados por los adultos referentes, en particular por su mamá, como una manera de regularle. Sabemos que los primeros años es fundamental la presencia de un cuidado, que en psicología hablamos de una madre suficientemente buena, pero bueno, digo madre como puedo decir cualquier adulto referente que se encargue del cuidado del bebé. Y cuando digo suficientemente buena me estoy refiriendo a que sea capaz de decodificar entonces las necesidades de ese bebé y pueda dar cuenta de ellos. Y estoy hablando de las necesidades básicas, ¿no? Como que cuando el bebé llora es por algo, es la manera que tiene, ¿no? A través de un mecanismo más primitivo de mostrarnos su molestia o su necesidad.
Entonces ahí necesita de un otro adulto que se encargue de cuidarle. Sabemos que ellos se molestan por los ruidos, pero también nos hacen sentir que a través del llanto, por ejemplo, de que bueno, tienen hambre o tienen frío o les duele su barriguita o están incómodos por algo, ¿no? A veces, bueno, cambiarle los pañales, lo que sea necesario. En esas primeras etapas, esa respuesta es muy importante. ¿Por qué? Porque va a estar jugando un papel determinante a la hora de lograr una regulación emocional adecuada. Y entonces es un dato que no es menor. Quisiera aprovechar para saludar también a otras personas que se han ido sumando, como Ana Zuluaga, Soledad Silveira, Macarena Pintos, Gladys Álvarez. Un gusto tenerlas por acá. Espero que la charla de hoy les sea de utilidad o por lo menos que la puedan compartir con otras personas y que entonces así se vaya multiplicando, ¿no? La llegada de la información a varias personas que puedan serles de utilidad. Y entonces, como les contaba, en la medida que esos niños pequeños están recibiendo la atención necesaria, están siendo contenidos, están siendo cuidados, entonces van a lograr una mejor regulación emocional. Cuando me refiero a las necesidades básicas, también quiero hacer mucho hincapié en la necesidad que tienen los niños en general, bueno, que también las tenemos nosotros después de adultos, pero también los bebés en particular, de esa contención amorosa, ¿no? De esa mirada, de esa conexión. Todos hemos tenido oportunidad de ver, inclusive que en las primeras horas o los primeros meses, cuando las mamás tienen a sus hijitos, parecen como que todo el resto pasa a segundo plano, y a veces si les observamos tienen como esa conexión especial de la mirada. Eso es súper lindo y muy necesario para el desarrollo psicológico de ese niño, de ese bebé que está empezando a crecer. ¿Por qué? Porque en base a que sea contenido emocionalmente también, ¿verdad? Más allá del cuidado de las necesidades físicas, como hablábamos, también su aparato psíquico es muy inmaduro y necesita justamente de regularse. Y en esa etapa en especial, quien va a poder regular eso va a ser la mamá en particular, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque a través del abrazo, a través también del amamantamiento, cuando están juntos, va entonces a poder sentir que este mundo en el cual está recién transitando, ¿no? Recién conociendo este nuevo espacio, se sienta seguro. Si un bebé no tiene esa posibilidad, y en su casa, por ejemplo, no hay la paz necesaria o tiene situaciones, es expuesto a alguna situación en donde haya violencia o a donde escuche que su mamá se siente mal, como la mamá en particular lo va a tener que atender, todo entonces vuelve a lo mismo. Cuando yo le doy de mamar a un bebé y me siento que estoy angustiada, que estoy triste, que he tenido alguna dificultad o me siento con miedo, entonces todo mi torrente sanguíneo nuevamente va a estar inundado de hormonas, en particular de cortisol nuevamente, pero también de otras hormonas. Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros amamantamos a nuestros bebés y le estamos abrazando, una de las hormonas que más entra en juego ahí es la oxitocina, que es como una hormona de bienestar y de felicidad, pero de placer inclusive, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? De que si yo me siento mal, yo mamá estoy mal, entonces mi bebé va a recibir toda esa atención, toda esa preocupación, y entonces va a estar también su sistema nervioso siendo afectado. Y eso es algo que es importante tener en cuenta. A veces no nos damos cuenta, andamos corriendo mucho, estamos cansadas. Es importante que nos permitamos un momento para descansar, para estar con nuestros niños, de manera que podamos transmitirles seguridad, paz, bienestar, ¿no? En general. A veces eso se hace difícil en la vida cotidiana, pero
ese momento en particular va a marcar una diferencia para después, a medida que ese bebé va creciendo, ¿no? Quiero saludar también a otras amigas que se van sumando: Patricia Silvera desde Maldonado, María del Carmen Álvarez Soto, María Noel hace un momentito, Grisela Almada. Bueno, qué lindo contar con ustedes por acá nuevamente. Hoy estamos compartiendo entonces acerca de la importancia de la regulación emocional en los niños y en los adolescentes, porque su regulación, dependiendo cómo hagan ese trámite, es que tan regulados también van a estar de mayores, ¿no? Entonces es un dato que no es menor, y que me gusta poderles comentar a las mamás y a los papás cómo podemos ayudarles para que entonces, a medida que vayan creciendo, tengan un desarrollo que sea el mejor, y que les permita también encontrar de esa manera los mejores recursos, desarrollar sus propios recursos para enfrentar los obstáculos diversos que se presentan en lo cotidiano a lo largo de la vida, ¿no? Como les contaba, entonces los niños van creciendo y recién sobre los 3 años van a madurar también otra parte de su sistema nervioso, que es muy importante, que estoy hablando entonces del hipocampo. Esa zona está pegadita a la zona de la amígdala que les comentaba inicialmente, que regula todo nuestro sistema más de respuesta más primitiva, de sobrevivencia, y esa estructura en particular sobre los 3 años comienza entonces a madurar. ¿Por qué es importante esta estructura en nuestro cerebro? Bueno, porque en realidad a partir de la madurez de ese lugar va a ser que nuestros niños van a comenzar a poder relacionar los hechos, o sea, con una experiencia específica. Vieron que a veces si les preguntamos a los niños o si conversamos con ellos, tienen recuerdo, pero más o menos todos refieren, por muy buenos que sean, hacia más o menos memorias que están relacionadas con los 3 años. ¿Por qué eso antes no se daba? Bueno, porque en realidad esta estructura cerebral se va a madurar recién sobre los 2 años y medio, 3, teniendo un buen desarrollo y habiendo cursado toda la etapa anterior, ¿no?, de una manera normal, sin mayores inconvenientes. Sobre los 3 años entonces mi niño va a tener la oportunidad de desarrollar lo que nosotros en psicología llamamos la constancia de objeto. Eso quiere decir que va a entender de que si mamá tiene que ir a trabajar, si su cuidador referente adulto, ya papá también, su abuela, o sea, quien sea que esté ahí cercano, que lo vea todos los días, que tenga un vínculo especial con él, si tiene que ir a trabajar, por ejemplo, se puede ir a trabajar y no lo entienda como un abandono, no lo viva como un abandono, sino que esté tranquilo. Vieron que ahora los niños, por lo menos acá en Uruguay, están comenzando a ir al jardín a los 3, pero también tenemos estimulación temprana desde los primeros meses de vida. Ahí van con su mamá igual, ¿no? Pero después, sobre los 3, cuando comienzan el jardín, ya tienen que enfrentarse entonces a quedarse solitos en el jardín, y a veces les cuesta un poquito. Parte de que les cuesta un poquito tiene que ver con eso, que cada niño es único, ¿no?, en su desarrollo, en su madurez, y va a haber niños que de acuerdo a su experiencia personal les cueste más adaptarse al nuevo medio, ¿no? Y sobre todo entender de que, bueno, que mami va, los acompaña, les deja, pero que pase cualquier cosa que suceda, la maestra va a llamar a su mamá y ella va a venir rapidito, o si no, que cuando llegue la hora de la salida siempre va a estar allí presente para esperarlo y levantarlo y llevarlo nuevamente a casa. Esa estructura entonces va a ser determinante en la experiencia y en la manera también que los niños pueden empezar a regular mejor sus emociones, y va a depender siempre de la experiencia que tengamos antes. Después, por otro lado, también tenemos el hecho de que entonces cuando están, ¿verdad?, en esa etapa con una inmadurez muy grande de desregulación,
que están recién comenzando a adaptarse, no siempre o en todas las vueltas tienen una respuesta adaptativa que sea positiva. Entonces vamos a ver que por momentos nuestro niño se porta bien, hace caso, como que entiende, y otras veces va a meter berrinche y no se va a portar tan lindo o nos va a hacer pasar inclusive un mal rato. Pero ahí nuestra actitud va a ser la que va a marcar la diferencia. ¿Por qué les digo eso? Porque si nosotros tenemos unos niños que recién están tratando de madurar su sistema psicológico, ¿no? Su aparato psicológico, y está dependiendo de la experiencia que tenga, si ese niño se siente mal y por alguna razón está dando una respuesta que no es la adecuada, nos toca a nosotros como adultos referentes, ya sea mamá, papá, la abuela, no sé, el ser querido que esté presente, o la maestra misma, ahora que está Zaida Moza por acá. Un gusto tenerte, Zaida. También aprovecho entonces para mandarle un beso a Elizabeth La Cuesta, que también se ha sumado. Y entonces va a depender de la respuesta justamente de ese adulto, cómo él aprenda a tener una respuesta que sea adaptativa y que sea socialmente aceptable, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que si nosotras mamás nos desbordamos o les gritamos o les hablamos muy mal, ellos no se van a sentir nada bien y van a empeorar las cosas. Y además vamos a estarle mostrando también de que cada vez que nosotros nos desbordamos, ¿no? Y nos enojamos mucho, o inclusive, digo, bueno, en algunos casos extremos, aún, digo, lamentablemente, algunas madres o algunos padres optan por un castigo físico, le vamos a estar mostrando entonces a nuestros niños una manera de resolver los problemas de una manera que no es adecuada, ¿no? Si nosotros queremos que en este mundo no exista tanta violencia, vamos a tener que cuidar también esos aspectos. ¿Por qué? Porque si nosotros pegamos, si nosotros insultamos, si nosotros gritamos, entonces vamos a estar habilitando también esas modalidades de resolver los problemas. Entonces yo les invito, que a veces sé que es difícil poder mantener la calma, pero bueno, les invito a que hagan su mejor esfuerzo y que piensen en todos estos aspectos que les estoy contando, porque a veces nosotros pensamos, ¿no? que bueno, que tenemos que ser más duros o que tenemos que marcar los pasos de determinada manera, porque además sin querer a veces hasta repetimos patrones, ¿no? de comportamientos de la manera que nosotros fuimos criados, porque un manual para ser papás no viene. Y entonces cuando vemos estamos siendo padres y a veces se nos escapan y cometemos errores como todos, pero bueno, está bueno de que podamos pensar que lo que no nos gustaba a nosotros tampoco le debe gustar a nuestros niños, ¿no? Y que si no nos gustaban que nos pegaran, entonces sería una razón extra para que nosotros no elijamos el castigo físico como una manera de hacer que los niños hagan caso. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, estaríamos tratando de regularlos emocionalmente a través del miedo. Tal vez dejen de hacer algunas cosas por la reprimenda, ¿no? Por la manera en que es triste y que les hace sentir mal, pero estaríamos generando más daño. Con una respuesta así, nosotros también vamos a estar afectando el vínculo que tenemos con nuestros hijos. Estamos también pensando desde el respeto, ¿no? Nosotros nos gustan que nos respeten, pero nosotros como adultos también deberíamos poder respetar. Y a veces me hace pensar en el tiempo de antes, ¿no? Cuando nos decían que no nuestros padres y nosotros ni chistábamos y ni preguntábamos tampoco por qué no. Eventualmente a veces algunos se aventuraba y preguntaba por qué no y simplemente nos decían, bueno, ¿por qué no? Porque yo lo dije y ya está. Ahora los niños son otros y está bueno que podamos considerarles, que podamos hablarles con sencillez, con claridad y que podamos tener un buen argumento para explicarles el por qué no de las cosas, ¿no? En la medida que nosotros hablamos con los niños y dependiendo de la edad también es el discurso, ¿no? A veces nosotros como mamás queremos hacerles entender
muchas cosas y de repente les hablamos un montón. Pero ese niño, si es pequeño, nos va a escuchar casi en base a los años que tiene, en los minutos que nos va a escuchar. Entonces imagínense nosotros dando un discurso como de 10 minutos, muy acaloradas, muy disgustadas y tratando de explicarles por qué entonces no tienen que comportarse así. Y ese niño no tiene la capacidad, no tiene la madurez psicológica como para escucharnos ni tanto rato ni para entender tanta cháchara. Entonces les invito a que también lo puedan pensar. Necesitamos sí poner los límites de manera amorosa. Yo creo que el amor siempre va a dar una mejor respuesta y que ese niño entonces va a estar aprendiendo a regularse desde otro lugar. Nosotros sabemos que cuando los niños no reciben un buen trato, ya sea de parte del que sea, se bloquean emocionalmente y a veces dejan de hacer cosas o inclusive se bloquean a tal punto que dejan de aprender. Entonces es importante poderlo considerar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un niño que está preocupado, que está asustado, que está inseguro, hasta su capacidad de aprender va a estar anulada. ¿Por qué? Bueno, porque se activa su mecanismo de estrés y entonces es imposible que razone bien o que piense, porque la estructura de la corteza prefrontal, donde entonces en nuestro cerebro se da la capacidad de poder razonar, de prestar atención, de tener memoria, de focalizar, de regularnos emocionalmente, va a estar anulada, completamente bloqueada. Y bajo esas circunstancias entonces vamos a ver esos niños que están ahí, ¿no? Muy reticentes, muy enojados, llenos de enojo, a veces muy tristes, y que no importa lo que nosotros digamos, ellos nunca nos van a responder, o por lo menos no nos van a responder de una manera adecuada. Y eso tiene que ver con lo que está sucediendo dentro de esas cabecitas. Por eso es que quiero compartir con ustedes esto, porque me parece súper importante para que cuando tengan a sus niños ahí, entonces piensen de que la manera mejor que tienen para ayudarles a regular es que ustedes se mantengan reguladas. Si ustedes se mantienen tranquilas, o por lo menos si les explican de manera amable lo que no está bien, que entiendan de que cada acción tiene una consecuencia y que entonces si no se portan bien van a tener que asumir de que entonces no vamos a premiarlos, ¿verdad? Y tal vez tengan alguna penitencia o tal vez tengan algún, no sé, se les quite algo que por el momento les guste mucho, se queden sin el partido, se queden, bueno, sin el celular a esta altura. Es algo que podría ser muy efectivo porque viven muy dependientes. Parece que nos jugó una mala pasada en internet y se cortó un momentito. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Aprovecho para hacer otros saluditos entonces a Sandrita Ferreira desde Rincón, como siempre, a Daniela Pidis, a Rosana Merlo. Bienvenidas entonces nuevamente en este día de compartir sobre temas de actualidad. Hoy estamos hablando sobre la regulación emocional en los niños y en los adolescentes, y también el papel que jugamos nosotros en su regulación y también en la nuestra, ¿no? Porque en la medida que estos niños crecen o estos adolescentes crecen, y tienen una buena experiencia en su propia experiencia y en su propia regulación, es que entonces de grandes van a tener mucho más facilidades para ser papás y mamás o personas adultas reguladas emocionalmente, que sean capaces de funcionar de manera adecuada sin desbordarse tanto y puedan dar una respuesta, ¿no?, socialmente aceptable inclusive frente a los distintos obstáculos que se nos presentan a diario. Entonces, como les estaba contando, la posición de los padres es de guía, ¿no?, es de protección, es de contención, es de amor sobre todo, ¿no?, es de brindar todo eso que ese niño necesite para entonces que pueda crecer sano y que tenga un bienestar y que entonces su aparato psíquico vaya madurando de la manera adecuada.
No quiere decir de que tengamos que ser siempre permisivos, ni que les dejemos hacer lo que quieran, sino que al contrario, que podamos marcar los límites y entonces de manera amorosa, que les podamos explicar de acuerdo a su edad, de manera sencilla, qué es lo que es correcto, qué es lo que no, por qué no. Porque bueno, como les contaba, ahora los niños no se quedan calladitos y no aceptan tampoco que a uno les diga por qué no simplemente. Y me parece lindo, me parece muy interesante que ahora niños pequeños, hasta de 5 años o a veces menos, se paren frente a sus padres y les puedan explicar de que no les gustan que les griten porque hablarles mal les hace sentir tristes, o que puedan explicarles que hay otras maneras, ¿no? En eso tienen mucho que ver también las maestras, porque a nivel escolar también se está enseñando acerca de identificar las emociones, ¿no? De saber qué nos pasa. Saben que en realidad emociones básicas hay 4 que tienen que ver con la alegría, con la tristeza, con la ira y con el miedo. A partir de esas 4 emociones básicas que nos permiten comenzar nuestra vida, se despliegan un montón de emociones secundarias. Esas emociones secundarias, bueno, por ejemplo, si estoy muy enojado o estoy enfadado, si me enfado más, ¿no? Si no encuentro la manera correcta de canalizar esa emoción que estoy sintiendo, bueno, puedo llegar a estar lleno de rabia o lleno de ira, ¿no? Pero también puede ser que de repente me regule bien y entonces solo se trate de un momento en donde estuve ofuscado, en donde no me sentía muy bien y no fue muy amable, pero entiendo lo que me pasa, me doy mi tiempo, me doy mi espacio y puedo tener una respuesta correcta. Lo mismo pasa con la tristeza, ¿no? Cuando estoy muy triste puedo avanzar en la tristeza, ¿no? Y bueno, y sentirme muy mal, o también puedo regularme adecuadamente. Yo les invito que busquen un video en donde muestran claramente una mamá que está con un bebito más o menos cerca del año, y entonces la mamá está jugando con él, ¿no? Y entonces vieron que los bebés les gusta que hagan gestos y que su mamá se ría, y que entonces a veces vieron que se tapan, ¿no? Y está y no está ese juego, ¿no? Y entonces ahí la mamá está lo más bien riéndose y jugando con él, y él está feliz y le sigue el juego. En determinado momento su mamá cambia los gestos y comienza a no ser expresiva. Entonces él la invita a jugar nuevamente y su mamá se mantiene ahí con una cara seria, sin responder al estímulo que hace su hijito frente a lo que estaban haciendo antes, ¿no? Y como su mamá no responde, podemos ver claramente en ese video que el niño empieza a desregularse emocionalmente, a tal punto que entonces pasa de una risa que estaba anterior y divertido a quedarse serio, a observar que su madre no le da una respuesta, y enseguida después comienza a hacer pucheros y después de eso comienza a llorar. Y entonces estamos viendo cómo esa madre con esa actitud logró que su niño, que estaba regulado, estaba feliz, pasara a otro extremo, ¿no? A sentirse mal, sentirse frustrado porque no tenía una respuesta como la que estaba haciendo divertida antes, y entonces comienza a llorar. Inmediatamente la mamá comienza nuevamente a sonreírle y comienza a jugar, y ese niño pasa de un extremo, o sea, pasa de estar llorando y de tener una carita súper triste a volverle la sonrisa a su rostro y a ponerse súper feliz y a volver a jugar con su mamá. Ese video es parte de un estudio psicológico, lo pueden buscar. Yo no recuerdo si es la regulación emocional en el bebé o ese tipo de título de tener, o mamá y bebé jugando y después llorando. Sí,
En este momento no me acuerdo del título exacto, pero sí es un video bastante famoso y bastante fácil de conseguir. ¿Para qué les digo esa experiencia? Porque bueno, para que lo tengan presente de la importancia entonces que juega nuestro papel como adultos para poder ayudar a que nuestros niños se regulen, ¿no? Además, es un dato que es importante. En la medida que ese niño está creciendo y está aprendiendo a regularse y está teniendo la respuesta adecuada, entonces va a poder crecer, y ahí entre los 8 y los 12 años va a comenzar a madurar mejor toda el área cerebral que está más dedicada a la regulación emocional, ¿no? Y entonces va a tener una mejor respuesta en su maduración y también en su desarrollo cognitivo. ¿Por qué van de la mano? Bueno, sí, porque ya lo comentamos, ¿no? Si estoy desregulado, me bloqueo emocionalmente, entonces la capacidad de aprendizaje también se queda afectada. Entonces, por ese lado, es importante que acompañemos a nuestros niños y les tratemos de dar la mejor contención, de ser amorosos, de estar allí para ellos, aunque sea en tiempo de calidad, porque yo sé que bueno, que muchas mamás y muchos papás trabajan, pero es importante también que sepan de que nuestros niños nos necesitan siempre, inclusive o más, inclusive cuando son adolescentes. Pero que ese adolescente se va a regular y va a tener más facilidad de tener una respuesta adecuada en función de mi trabajo, de lo que yo acompañé y de lo que yo estuve y de lo que pude entonces contener y apoyar y querer, ¿no? Ser amorosos con nuestros niños, brindándoles seguridad, brindándoles todo eso que era necesario para que crecieran saludablemente. Si yo hice mi papel, cubrí las necesidades básicas de ese bebé, de ese niño después, le acompañé, entonces seguramente voy a tener un adolescente que me dé pocos dolores de cabeza y que pueda tener la posibilidad de tener una respuesta y de regularse emocionalmente mucho mejor. ¿Por qué? Bueno, porque ya tenemos un buen vínculo, porque sabe que pase lo que pase, siempre vamos a estar ahí para ellos, para ayudarles, para contenerles, para buscar una mejor solución a lo que sea que les pase, para que puedan entonces sortear los obstáculos, que en esa etapa son muchos también, porque no debemos olvidar que tenemos en la adolescencia que transitar varios duelos. Uno de ellos tiene que ver con dejar de ser ese niño que era antes, pero también se juega ahí todo el tema, ¿no? De que por un lado quiero ser grande, porque bueno, es lindo ser grande, poder salir, poder tener otras actividades, poder ser más independiente, más autónomo, pero eso también viene lleno de responsabilidades, llenos de compromisos. A veces a los adolescentes les cuesta mucho, por momentos quieren ser grandes y por momentos quieren volver a ser chiquitos. En un mismo día, un adolescente, por los propios cambios inclusive hormonales que se vienen con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, va a estar inundado también, ¿no?, de hormonas, en donde van a afectar su sensibilidad, su aparato psíquico, y también por momentos eso nomás ayuda a que estén desregulados. Entonces pueden estar enojados fácilmente, pueden estar tristes fácilmente y pasar también como el bebé, ¿no?, de la alegría a la tristeza, de la tristeza a la alegría con mucha facilidad. Pero ahí entonces estamos nosotros otra vez con un papel fundamental. Si hicimos bien nuestro papel durante la infancia, ese adolescente va a tener la confianza de venir, de hablar con nosotros, de escucharnos, de buscar una mejor manera de resolver las cosas que se le presenten y que les cuesten. Pero también no es ninguna noticia que en la adolescencia los principales referentes no somos nosotros los padres, sino son los pares, los que comparten con nuestros chicos, con nuestros adolescentes, y bueno, que son sus amigos de las mismas edades, ¿no? Entonces, de ahí también una doble importancia. ¿Por qué?
porque nuestros hijos solos nos van a escuchar un poco mejor y se van a regular más fácilmente en base al vínculo que hubiéramos tenido desde antes. Si es un vínculo bueno, entonces la manera de resolver las cosas va a ser más sencilla. Aprovecho para saludar a Valeria Vila, a Suma Rolán, a Nancy Falcón, también que se vienen sumando en este momento. Un abrazo entonces, y es lindo tenerlas por acá. Entonces, como les comentaba, es fundamental el papel que hayamos tenido. Si de esas cosas la vida nos ha jugado una mala pasada y bueno, nosotros no conocíamos de estos datos y nuestra vida ha estado difícil y tal vez no tuvimos la mejor respuesta ni tenemos el mejor vínculo con nuestros hijos, bueno, les invito a que cambien las actitudes, a que traten de mostrarse con atención, con interés sobre las cosas que a ellos les gustan. Traten de compartir espacios sin agobiarnos demasiado, porque a los adolescentes no les gusta que les pregunten a cada rato qué pasó, qué hicieron, qué no hicieron, pero sí que dejen abierta la posibilidad de un diálogo, que les hagan saber que están ahí para lo que necesiten, que tal vez busquen a través de los intereses que tengan en común, o que traten de conocer a sus hijos si no tuvieron tiempo, y que entonces, en la medida de que puedan estar presentes, puedan llegar entonces a tener un mejor relacionamiento. Nunca es tarde para recuperar las relaciones. Espero que todos puedan tener una buena relación con sus niños desde que están adentro del vientre materno. Pero bueno, a veces la vida es dura, a veces nos tocan diferentes situaciones por las cuales entonces, como yo les contaba, no viene el manual y a veces lo hacemos mejor y otras veces no es tan sencillo. Pero sí es importante que lo puedan considerar. ¿Por qué? Bueno, porque es la manera que tenemos, ¿no?, de poder ayudarles en su regulación emocional, tanto de niños como de adolescentes. En especial de adolescentes, porque están en una etapa también donde ellos por primera vez se les cae un poco esa máscara o esa cuestión más fantasiosa que tienen todos los niños de que sus padres son perfectos o que son las mejores madres o las supermamás o los superpapás, y están viéndonos por primera vez tal cual somos. Entonces, en la medida que nosotros hagamos bien nuestro papel, seamos padres amorosos, padres que apoyan, padres que contienen y que acompañan, entonces nuestros hijos también van a aprender a querernos, aun cuando no seamos ni supermamás, ni superpapás, ni seamos todos los fantásticos que ellos creían que pudiéramos ser. Que nos vean así, con nuestra humanidad, con nuestros errores y con nuestros aciertos, y que aprendan también entonces a regularse desde ahí. Aprovecho para saludar a mi compañera Mercedes Pérez desde México, a Juan Montero desde el Chuy, me imagino. Hola Juan, qué lindo tenerte por acá. Me alegro que también que se sumen. Nancy Falcón. También aprovecho para dar un saludito a Laura Silva y a Marita Vintencourt, que me escribieron más temprano desde Mallorca, y que ellos lo ven al programa en diferido porque, bueno, a esta hora ya es de madrugada en España, ¿no? Entonces, un besote también para ellas, que parece que les acompaño cuando van al trabajo en la mañana. Y bueno, entonces, como les comentaba, es muy importante que nosotros podamos estar acompañando también a esos adolescentes, porque a veces los padres cometemos como el error de pensar de que como están grandes ya no nos necesitan tanto, o por lo menos en algunos casos no nos estamos tan pendientes de ellos, y no es tan así. A mí me pasa muchas veces acá en el consultorio de que tengo adolescentes que lloran o que están súper angustiados o deprimidos porque me hablan de una soledad que es muy triste. O sea, una soledad, ¿por qué? Bueno, porque sus padres trabajan muchas horas y entonces no tienen tiempo para ellos, o que están haciendo su vida y se priorizan y entonces tampoco tienen tiempo para escucharles. A veces
estos chicos se sienten tan mal que bueno, que aún en el mejor de los casos que puedan recibir una atención psicológica por el hecho de que bueno, se sentían mal o los derivaron o tuvieron alguna dificultad de conducta en sus centros educativos, cuando llegan acá lo que me encuentro es con una gran soledad, con una gran falta de apoyo, con que todos esos problemas que están teniendo, inclusive tristemente el tema del consumo, también no va asociado a esa soledad y a esa dificultad que están teniendo en la vida. Entonces es importante también pensarlo desde ese lugar. Así que más o menos eso era lo que quería para comentarles hoy con respecto a la regulación emocional en los niños y en los adolescentes, y bueno, nosotros papás y mamás también como adultos referentes, porque siempre va a depender de qué tan regulados estemos nosotros, de cuál sea nuestra respuesta, también el modelo que nosotros estamos transmitiendo para que nuestros hijos o nuestros seres queridos también puedan tomarlo y seguir, ¿no? Entonces queremos una sociedad que sea más justa, que sea menos violenta, que sea más amable, que sea más amorosa. Comencemos en casa entonces por considerar todos esos aspectos. Después, por otro lado, quería comentarles sobre esta nueva técnica entonces de psicoterapia que estoy trabajando con ella. Como saben, trabajo desde la psicología integrativa y voy tomando aportes, todos los que aparezcan y que me parecen que sean importantes para ayudar a las personas, para acompañarles en su proceso de sanación. Hoy estoy re contenta porque estaba haciendo la formación internacional en Brain Spotting. Es una formación que se da una vez al año a nivel mundial, y bueno, para Latinoamérica entonces pude formar parte de este grupo, y bueno, les cuento que el Brain Spotting nace ya por el 2003 con un psicoterapeuta que es neoyorquino, que se llama David Grant, y que él ya era terapeuta de MDR, que es otro sistema de psicoterapia que también tuve la oportunidad de conocer en su momento, y que trabaja con los aportes de la neurociencia. Se sabe que a través de los movimientos de desensibilización ocular, o sea, vieron que hasta cuando dormimos, si se ponen a observar, las personas mueven los ojos, aún de ojos cerrados, de párpados cerrados, los ojos se mueven como que fuera un péndulo. A eso hablamos cuando decimos desensibilización ocular. ¿Por qué? Bueno, porque el MDR inicialmente lo que hacía era eso, pedirle a las personas que entonces siguieran el dedo o siguieran un puntero, y se podía llegar así a accesar a el trauma en particular. Trabajando David con esa técnica fue que entonces se dio cuenta que pasaban otras cosas. Y esas otras cosas dieron lugar al Brain Spotting. Brain Spotting quiere decir justamente eso, un punto relevante en nuestro cerebro que viene a través de la mirada. Él dice que todo, la manera en que vemos o el lugar a donde vemos afecta a lo que sentimos. Entonces es una terapia que es psicológica, que es innovadora, que va de la mano de la neurociencia, de los últimos avances, y que entonces sirve para tratar diferentes aspectos. Surge como una psicoterapia en donde se trabaja con el trauma. En el caso de David, trabajó su primer paciente fue una chica que era campeona olímpica en patinaje, pero y tenía unas dificultades, y entonces ahí comienza a trabajar con ella, pero después se fue extendiendo y bueno, y es altamente efectiva. De hecho, para que tengan una idea, por ejemplo, Brain Spotting fue la psicoterapia que mayor puntaje tuvo en todos estos ataques, por ejemplo, a las escuelas en Estados Unidos, donde, bueno, estos adolescentes justamente terminaron matando a sus compañeros, a sus profesores, y todo el mundo quedaba en shock y muy traumatizado. Bueno, esta terapia fue de vanguardia y fue la que mejor puntuó en el tratamiento de esas víctimas y de esos sobrevivientes.
la verdad es algo que es muy motivador, que a mí siempre me gusta investigar, tengo como un espíritu inquieto y buscar las mejores alternativas. Y me pareció súper lindo tener la oportunidad de formarme en esta técnica, que es de vanguardia para Uruguay y que hay muy pocas personas que están con los cursos hechos. De hecho, la primera persona que se formó acá en Uruguay se tuvo que viajar al exterior en su momento para hacer el curso. Y bueno, yo coincidí con esa persona que vive en Salto, se llama Silvia Correa, en un congreso de mindfulness. Y ahí entonces comenzamos a conversar y nos contó de su experiencia con Brain Spotting, y entonces yo me quedé pensando, bueno, cuando venga la oportunidad de la formación anual para terapeutas de todo el mundo, me voy a sumar porque me parece súper interesante lo que plantea. Entonces ahí fue que comencé entonces en esa formación. Fue una experiencia muy linda y hace un tiempo vengo trabajando con ella en la clínica, abordando diferentes situaciones, y está siendo muy efectiva. Hoy resolví hacer este vivo también para compartir con ustedes eso, para que sepan que hay otras alternativas. El Brain Spotting es un método de tratamiento que funciona identificando y procesando y liberando las fuentes neurofisiológicas del dolor emocional y físico. ¿Por qué digo el dolor emocional y físico? Porque como todo lo que hablamos, ¿no? Si el cuerpo habla lo que la boca calla, entonces estamos como seres integrales, siempre teniendo una relación que tenemos que considerar. Ya no es válido que solamente trate lo físico por un lado o lo psicológico o lo mental por el otro, sino que tiene que ser un abordaje integral. Entonces, esa terapia de Brain Spotting es altamente efectiva. Inclusive en algunas pocas sesiones muchas personas logran mejorar y logran tener otra vez una calidad de vida buena, ¿no? Ya dejando ir entonces todo ese dolor, todo eso traumático que está guardado. Se basa en que si nosotros en algún momento tenemos una vivencia que es traumática, se queda como fijada en la línea de la visión, y sabemos que nuestro ojo en realidad está conectado con el cerebro, ¿no? Y de hecho es como una extensión del cerebro. Entonces parece que a través de esa técnica lo que nosotros hacemos es estimular a la persona en una atención focalizada, encontrando un punto en un eje horizontal y en un eje vertical, para que está relacionado con esa situación traumática. Accedemos al cerebro profundo a través de esa técnica. Es muy innovadora, es muy interesante, y hoy por hoy están entonces los avances de la neurociencia también sumando para que entendamos cómo funcionamos nosotros, cómo funciona nuestro cerebro y cómo entonces podemos tratar también el trauma a través de esta técnica, que es altamente efectiva. Después, por otro lado, también quiero que tengan la idea de que no solamente trabaja sobre el trauma o los aspectos negativos. ¿Por qué digo eso? Porque Brain Spotting también se trabaja a nivel internacional, inclusive, por ejemplo, a nivel de deporte, con diferentes cuadros para optimizar su rendimiento, o a nivel empresarial también para optimizar el rendimiento de las personas, de la producción, de que se sientan bien, de que no trabajen estresados. También entonces es una técnica que ayuda a desarrollar las capacidades, a tener más recursos, y entonces es como muy interesante también poder trabajar en esos ámbitos que no son de aspecto tan negativo, pero que son una herramienta más para fortalecer nuestro bienestar y nuestro desarrollo personal. Por ahí entonces lo que quería estar contándoles hoy es una técnica que me permite trabajar tanto acá presencial en la consulta, como también a nivel distancia, no por Zoom. De hecho se van sumando personas de otros lugares, y bueno, se trabaja por videollamada también, y es muy efectivo. Así que bueno, estoy contenta
trayendo esta nueva modalidad, esta terapia de vanguardia para todas las personas que comparten acá el día a día en esta ciudad. De hecho, voy a comenzar también atendiendo en 33 con ella, en la clínica 33, porque la gente de la clínica 33 me abrió sus puertas y me invitó también a poder participar con otro staff de profesionales brindando este tipo de terapia que es única en el departamento y en la región también, y entonces es como un avance, ¿no?, en psicoterapia, para que todos los que se sientan con ganas de saber más o de querer pasar por la experiencia, les invito a que se comuniquen conmigo, a que me manden un mensajito o me llamen y podemos coordinar una consulta o les puedo explicar mejor de qué se trata. Por ahí entonces lo que quería compartir con todos hoy. Estoy súper agradecida porque cada domingo están ahí presentes hablando temas de actualidad sobre prevención en salud mental, que es una manera de apoyar a la comunidad y darles a conocer diferentes aspectos que lo converso con mis pacientes en la consulta, pero que también me parece que son importantes para que todas las personas que tenemos una dificultad o tienen otra puedan también tener la información y se sientan mejor, y que en caso necesiten ayuda también puedan entonces iniciar su proceso psicoterapéutico. Hasta el otro domingo y estamos en comunicación. Gracias.